En primer lugar, voy a comentar que la exposición tendría que titularse 100 años de naturismo. Y ya no lo explico más porque a lo largo de la exposición ya verán el porqué. 1917, el grupo inicial de naturistas valencianos tomando el sol un día, un domingo soleado de 1917. La primera década del siglo XX, la fotografía más antigua y la mejor conservada casualmente, y que además se puede datar bien porque el señor que está así un poco agachado es el suegro de quien me facilitó la fotografía, o sea que se puede datar bien. Entonces, los orígenes del movimiento naturista. Estas dos fotografías dos ilustraciones están en primer lugar para aclarar lo que he dicho antes. Si a cualquiera de estas personas, tanto a los naturistas valencianos como a los amigos del sol, que son los segundos, se les preguntara, ¿ustedes son naturistas o vegetarianos? Pues sería lo mismo que cuando yo he bajado del tren hace media hora y a la primera persona zaragoza que me hubiera encontrado le hubiera preguntado, ¿usted es zaragozano o zaragozano? Sería más o menos lo mismo. Entonces, por tanto, la palabra genérica que utilizaré es naturismo porque vale para todas las épocas, porque lo mismo, las mismas definiciones a lo largo de los años pues van significando cosas diferentes. Los orígenes del movimiento naturista son a finales del siglo XIX y se forman a partir de más o menos de la confluencia de estos tres elementos que ven aquí en la pantalla. Que no estoy acostumbrado a los PowerPoints y tengo que ir siguiéndolo, más bien es un estorbo. Entonces, las tradiciones de contacto con la naturaleza es algo que está en todos los lugares. Es una tradición que tiene siglos de existencia y en cualquier sitio que vayas de la geografía, de nuestra geografía y te interese lo encuentras, ya sea por motivos medicinales, con fuentes de aguas termales o de aguas sulfurosas, ya sea por los motivos que sea, o ya sea sencillamente por la cuestión del contacto con los cuatro elementos del agua, fuego, luz, el fuego sería la luz, tierra y aire. Esta es una tradición que ya les digo, lleva siglos y por tanto no la inventó el naturismo, sino que ya estaba. Lo único que pasa es que quizás el naturismo lo que hizo es hacerla pública. Las prácticas del obrero consciente, que están recogidos en documentos de finales del siglo XIX y principios del XX, en donde se habla que el obrero consciente, el obrero andaluz, pues digo andaluz porque los documentos se refieren a Andalucía, pues eran vegetarianos, no fumaban, no bebían alcohol, no comían carne cuando podían, por eso también eran vegetarianos, y no jugaban a los juegos de azar, no engañaban a sus señoras, y además no bautizaban a sus hijos ni los llevaban a las escuelas públicas. Entonces, otro elemento que se junta y que es como un poco el detonante de todo esto son los médicos seguidores de Ney. Hubo a finales del siglo XIX varios médicos que fueron al sanatorio donde estaba en Alemania, donde estaba la Bate Ney, sanatorio, y entonces allí, pues aparte de regenerarse, de curarse de sus enfermedades, pues volvieron con la idea de difundir los planteamientos del abate. Entonces, entre estos médicos, pues se puede citar al catalán Joaquín Collet, al madrileño Víctor Suárez y también al aragonés, que no era médico, pero es el fundador de la farmacia Neipe en Barcelona, que es el Jaime Santibeire, que si no recuerdo mal, esto no se lo puedo asegurar, era de Barbastro. Lo que seguro es que era aragonés, ahora si era de Barbastro o no, eso ya no lo estoy seguro en este momento. Pero fundó la farmacia de Ney en 1897 y de esta farmacia pues pasó a Casa de Productos de Régimen y al final pues Casa Santiberio, o sea, la primera dietética que se conoce. También él había ido a Alemania y también había hecho su regeneración personal y entonces pues se trajo hacia aquí los productos de Ney. El libro este se escribió en 1905, Richard Ungewitter, es como el prototipo de la literatura de este tipo. Aunque en 1905, se publicó en 1905, hasta la Segunda República
En 1931 aquí no se publicaron libros de este tipo. Los que se publicaron ya eran de otros autores, pero la filosofía es la misma. En este libro viene, aunque no es el primero, no sería el pionero, pero sí que es el libro más difundido. De este libro se vendieron miles de ejemplares, y esto que este señor era jardinero, no se dedicaba a los oficios de la escritura, pero se vendieron miles de ejemplares. En él hablaba de una sociedad donde el estado natural era la desnudez, eran vegetarianos, no fumaban, no tomaban alcohol y eran rubios y de ojos azules. Entonces que este señor tenía un poco de afición por lo de la raza aria, pero luego y eso llevó a bastante polémica con otros pioneros de ambientonaturismo, especialmente los suizos, pero de todas maneras, ya, como les he comentado, ya cuando nos llegaron a nosotros ya libros traducidos, ya este aspecto pues ya no, al menos no lo tenían. Bien, esto es enciclopédico, ya les aviso. Entonces, la filosofía naturista está dividida en varios puntos y en principio es una reacción contra lo que llamaban entonces el industrialismo inmoral. El industrialismo inmoral, aunque es una palabra que está dentro de una concepción del mundo como moral, pues si la traspasáramos a nuestra época, que tiene una concepción del mundo jurídica, pues sería el desarrollismo. Entonces, para ellos esto es la causa de la degeneración de la especie y de la destrucción del planeta. Entonces, como remedio a esta situación, el naturismo propone el retorno al orden natural o conjunto de leyes naturales. La siguiente es el orden natural. El orden natural se caracteriza por ser universal y permanente. Es decir, que siempre ha estado y siempre estará. Esta es la idea. El principio básico del orden natural es la equidad. La equidad como concepto moral, no como un concepto, digamos, jurídico. La equidad representa, por ejemplo, si nos vamos a la agricultura, frente a la agricultura intensiva, que digamos expolia el suelo, deja la tierra no fértil, la agricultura biológica sería una agricultura equitativa, en el sentido de que recoge los frutos de la tierra, pero también le da a la tierra. Por tanto, es circular, es equitativo. Y la otra consideración, que sería la ley de la preservación de la vida, es que considera bueno todo lo que potencia la vida y malo todo lo que la destruye o la disminuye. Entonces, para este retorno propone la regeneración física y moral del individuo, y esta regeneración tiene que partir o parte del mismo individuo. Los caminos de regeneración. Para esta regeneración hay dos caminos: el vegetarianismo trascendente y la desnudez física, camino de la desnudez moral. El vegetarianismo trascendente considera que la alimentación vegetariana es la propia de la especie humana. Y no lo dice así porque de repente se le ha ocurrido, sino, aunque esté actualmente bastante cuestionada esta idea, ellos se basaban en los estudios del anatomista Cuvier, el padre de la anatomía comparada. Entonces, por las características nuestras de la longitud del intestino, tener manos con pulgar y no garras, tener un tipo de dentadura y tal, por entonces se dedujeron de que la alimentación de la especie humana era la frugívora, la vegetariana. Pero lo importante de todo ello es que este concepto es indivisible. Y repito, indivisible, porque esto es lo más importante, de los valores morales de bondad, solidaridad, justicia y tolerancia. Hay un ejemplo, en 1933, en donde el doctor Ferrandi escribe un artículo congratulándose de que Hitler, Mussolini y Stalin eran vegetarianos. Entonces, pues, eran vegetarianos para poder guiar bien a sus pueblos. Entonces, pues, se podría decir, pues serían su afición política o su tendencia política, pero las cualidades de bondad, solidaridad, justicia y tolerancia son las básicas del vegetarianismo trascendente en esta época. La desnudez física, camino de la moral, propone, que es la otra vía. Las dos vías estas, los dos caminos, no son incompatibles entre ellos, porque son diferentes pero no incompatibles. Pues propone que el estar desnudo o desnuda no significa
de que aquí se acabe todo, sino que esto es un camino, no es el final, sino es un camino a la desnudez moral, que sería la desnudez de prejuicios sociales, que son los que nos ponen barreras entre unos y otros, y esto dificulta pues, la idea fundamental de toda esta idea que es la fraternidad universal. Entonces aquí ven una nota aquí debajo que no me voy a extender, que habla del filósofo por excelencia, es el escritor venezolano Carlos Brán. Carlos Brán es repito, el filósofo por excelencia, hoy casi desconocido. En 1903 escribió El vegetarianismo y en 1919 escribió El fundamento de la moral, donde hablaba precisamente de la ley de la preservación de la vida. Carlos Brán, aunque era venezolano, se pasó gran parte de su vida aquí en Europa y parte en Nueva York. Una parte por estudios y otra porque el dictador Gómez no le dio más alternativa que la cárcel o el exilio. Entonces ya pasamos a las etapas del movimiento naturista. Me gustaría, perdón, Aquiles, si voy muy rápido, es que como tengo la conciencia que tengo que decir muchas cosas, me lo comentas. Vale. Es que a veces, como tengo la sensación de tener así con muchas cosas que decir, me acelero y no me doy cuenta. Bueno, las etapas del movimiento naturista que han estado aquí expuestas, pues las divido en 5, que son 1890, 1913, 20, 39, 40, 70, 71, 84 y 84, 2003, etapa actual. La etapa primera, 1890-1913, tiene como aspectos relevantes más relevantes la presentación pública por primera vez del vegetarianismo mediante banquetes. Estos banquetes eran para promocionar el vegetarianismo. El primero es en 1906 en Madrid, 150 comensales en el casino de la recién inaugurada Ciudad Lineal. 150 comensales, médicos, autoridades locales y más o menos de este tipo de público. Hubo después en Barcelona y en Valencia, pero más o menos el principio es lo mismo. Esta primera etapa la sitúo también, como es el vegetarianismo, hay que comentarla, pero se podría comentar perfectamente dentro del regeneracionismo burgués de finales del siglo XIX y principios del XX. Es tan así que ahora cuando les comente quiénes fundaron las sociedades en 1903, pues se darán cuenta de ello, ¿no? La creación de las primeras asociaciones o sociedades. Entonces, la Sociedad Vegetariana Española se creó en Madrid en 1903 y la crearon Juan Padrós, comerciante catalán afincado en Madrid, José Calderón, capitán de fragata retirado, y Antonio Piñeiro, que era médico. Entonces, en 1903, pues ¿quién era médico, capitán de fragata y comerciante catalán en Madrid? La Lliga Vegetariana de Cataluña, que se fundó en 1908, es como más ejemplo porque el principal instigador, el doctor Falp i Plana, era parte, pues uno de los también instigadores del nacionalismo catalán. Entonces, pues, tiene un poema épico que se llama Lo Català, que significa el catalán, y su orgullo regeneracionista va tanto con el nacionalismo como con el vegetarianismo. Entonces, las primeras publicaciones son El régimen naturalista, que se publicó en Madrid como portavoz de la Sociedad Vegetariana Española, y luego la Revista Vegetariana, que se publicó en Barcelona. Este primer año, 1908-1909, se editaba en catalán y entonces en 1909 pasó a Boletín Interno de la Sociedad y se editó otra revista en castellano, Revista Vegetariana Naturalista. La conferencia del doctor Falp i Plana, en un ateneo obrero que hizo en Barcelona en 1903, es muy significativa de lo que estaba comentando antes del regeneracionismo burgués. Este señor, entre muchas cosas que dice en la conferencia, dice una de que el trabajador, el obrero, si cuanto es joven, no come carne, lo cual al comer carne le lleva pues a la taberna a fumar y a beber, y entonces pues desperdicia su juventud y su dinero en las tabernas. Pues si se lo ahorra todo esto, se hace vegetariano, aparte del capital que se ahorra de no ir a los médicos ni a las tabernas, pues
puede estudiar y labrarse un futuro. Entonces dice que esto es lo que la naturaleza tiene determinado a las personas sobrias, a las personas, digamos, de origen humilde, que son sobrias y laboriosas. Y por otra parte, la naturaleza también tiene determinado que a las personas de las clases más pudientes, pues que se den a la holganza, pues que la naturaleza también las hace bajar. Esto es, digamos, el concepto de este señor. O sea que sería como un medio, como se diría modernamente en sociología, de movilidad social. Frente a esta, digamos, a esta presentación pública del vegetarianismo en unas clases sociales y con esta idea regeneracionista, pues hay una conciencia obrera que está como sumergida al sentido de que no es pública, aunque es conocida y tal, pero no es pública y que va en esta idea. Y que ahora, pues en la próxima etapa, que es la etapa más relevante de toda la historia, porque es la etapa donde el naturismo cuajó como idea, cuajó como un movimiento social de referencia de retorno a la naturaleza. Es el momento pues más álgido del naturismo en estos años 1920-1939, a pesar de que fueron años donde hubo tantos cambios radicales como de pasar de una dictadura a una república. Los aspectos más relevantes. Certamen. Los aspectos más relevantes. Certamen o asamblea. La idea de certamen o asamblea se refiere a una estructura en forma de red, por afinidad entre las personas, por conocimiento, o una estructura en forma ya de organización formal, con una definición de naturismo, con unas federaciones, con unos representantes. Esta, digamos, es el debate que hubo en esta época. De hecho, las dos corrientes o las dos perspectivas siguieron adelante. Lo que pasa es que está la cuestión de lo que se hace, de lo que se ve más público. Más público, pues es una referencia a una asamblea que tiene su estatuto, pues tiene su acta, tiene su definición de naturismo y, por tanto, pues es la más visible. La Asamblea Naturista de Valencia, después de 4 años de estar preparándola, se celebró en verano de 1922 en Valencia, la misma asociación vegetariana. Entonces, son importantes en este aspecto la definición de naturismo, los objetivos y el ámbito. Un momentito, por favor. Pues la definición de naturismo que se da en la Asamblea Naturista de Valencia es la siguiente. El naturismo es una escuela científica y práctica que tiene por objeto el estudio de las leyes naturales, como finalidad la percepción de la vida humana en todas sus manifestaciones y como medio el más exacto cumplimiento de las leyes, de dichas leyes. Como objetivo tiene los medios más eficaces para la consecución de los fines del naturismo son, primero, la Universidad Naturista, crear una universidad naturista; segundo, sanatorios naturistas; tercero, crear también escuelas de niños regidas por los principios naturistas; y cuarto, colonias agrícolas naturistas. Todos estos son proyectos y están en este orden como podría estar en cualquier otro. Son proyectos en sí. Y el ámbito del naturismo que se debate en la Asamblea Naturista de Valencia, que es precisamente el punto más conflictivo entre la idea de un certamen y la idea de hacer una organización formal, es esta, el ámbito. Para la Asamblea de Valencia, el naturismo como doctrina social debe limitarse su punto de vista a los problemas individuales, por creer que son por creer que con el perfeccionamiento individual vendrá necesariamente el colectivo, y de ninguna reforma colectiva por sí misma se puede alcanzar una mejora efectiva. Esta es la idea de la Asamblea de Valencia. Por otra parte, el Congreso de Bilbao, en 1925, ya se considera que una vez definido que es naturismo, se debe pasar a la organización. En ella se establecen los estatutos de la organización, de una futura federación que realmente no acaba de arrancar nunca, pero que se va intentando a lo largo de los años ir creando. En estos años también aparece la trofología, si han oído ustedes hablar de Nicolás Capo o José Castro. La trofología que trajo su polémica
sobre todo en la cuestión de que si hay la diferencia entre alimentarse y nutrirse. Alimentarse ya siendo vegetariano, pues ya uno se alimenta, pero luego, según la antropología, hay que estudiar las combinaciones, las polaridades eléctricas para poder hacer que el organismo pueda asimilar los nutrientes y por tanto se nutre, no solo se alimenta. Y luego también, en 1925, que se aprueba en el Congreso también vegetariano, se diferencia entre naturismo y naturismo médico, que es un libro, además del profesor zaragozano José Conde Andreu, y en donde se viene, digamos, a reflejar que el naturismo sería como, si lo ponemos como un ejemplo jurídico, sería la ley, y el naturismo médico sería como el reglamento que hace posible esta ley. Esta sería un poco la idea del doctor Conde Andreu, aunque no todo el mundo, evidentemente, pues la sigue o la acepta. La etapa segunda parte, 1920-1939. Como os he comentado antes, la visibilidad social de un movimiento se refiere, pues, en este caso, por ejemplo, pues que salieron los periódicos, sería la visibilidad social. Aunque este movimiento es muy extenso y, por ejemplo, en zonas de Andalucía o de Castilla-La Mancha que he estado, cuando he preguntado por los naturistas me dicen, sí, los anarquistas, lo cual es, digamos así, pues no es correcto porque los había de todas clases, pero me refiero de que esto no sale en ninguna historia ni está visibilizado en ningún lugar. Por ejemplo, en Logroño mismo, aquí cerca, había 2 panaderías de pan integral y no ha habido nunca ninguna, bueno, en esta época me refiero, nunca hay referencia de ninguna asociación vegetariana, ni naturista, vegetariana, ni de ningún tipo. En cambio hay 2. Entonces, si uno empieza a investigar y encuentra algunas personas aún de aquella época, o encontró, porque eso ya hace tiempo, de esta época, pues dicen, sí, nos juntábamos unos cuantos de la CNT que nos gustaba todo esto, íbamos a la playa del Ebro y allí pues éramos vegetarianos, nos bañábamos, tomábamos el sol y tal. Entonces, bueno, pues algún sentido tenía esta, digamos, panaderías de pan integral. Y, por ejemplo, también en Valdepeñas no he encontrado ningún documento que hable de que nunca hubiera nadie naturista, en cambio había un establecimiento de productos de régimen, o sea, lo que ahora actualmente se llama una dietética. O sea que hay toda esta serie de que el movimiento existe, pero no es visible. Entonces, la regeneración física y moral del individuo incluye, para que uno no piense de que es solo una cuestión así de salud, sin más, incluye en esta época al menos todos los órdenes de la vida. Entonces les voy a leer aquí lo que es parte del índice de uno de mis últimos estudios, para que vean realmente todo lo que abarca o abarcaba el naturismo. El primer punto es alimentación e higiene. Dentro de él está la alimentación frugívora, las prácticas higiénicas naturistas, la lucha contra el alcoholismo por el perjuicio que conlleva sobre la descendencia, sobre todo en aquella época, de que el alcoholismo lo tenían como la lacra de la clase obrera, la promoción del pan integral y del consumo de la soja. La promoción del pan integral no es solo, digamos, como sería ahora mismo, pues que es recomendado por saludable o así, sino que era una lucha contra el pan blanco. Y ya lo verán donde aparece esta lucha en los sitios más inesperados. La lucha contra la vacunación obligatoria, porque precisamente los naturistas decían, nosotros ya somos adultos, no podemos, aunque hagamos mucho, pues no podemos ser naturistas 100%. Entonces nuestros hijos sí que lo pueden ser porque ya empiezan, digamos, desde cero. Y si cuando empiezan desde cero pues les inyectan sueros animales, pues desde luego pues les fastidiaba un poco el invento y esta era la idea. Aparte de que ellos creían que las vacunas no eran necesarias, y en la epidemia de gripe que hubo, la pandemia de gripe que hubo en 1919, ellos aportaron sus ideas de cómo digamos, hacer frente a una epidemia que se llevó a 30 millones de personas. 30 millones de muertos en estimación baja, la pandemia de gripe de 1918-1919. Luego, otro punto que puede parecer así un poco extraño, pues es la lucha contra la aceleración de la vida en todos los órdenes. Para ellos, la aceleración de la sociedad moderna, la suya, la de los años 30, era la principal lacra de la sociedad moderna, la suya, la de los años 20-30. Era un gran
que para ellos era un gran problema, la aceleración de la vida en general, y que además veían que se manifestaba en el deporte de competición, que la manifestación de la aceleración de la vida. Otro apartado es territorio y población. En ello hay dos apartados, la ciudad-campo, la superación de la división entre ciudad-campo a partir de este proyecto del ingeniero libertario Alfonso Martínez Rizo, que lo propuso en Valencia. Y luego la maternidad consciente, que sin entrar en más detalles significa pues la regulación de la población. Y el tercero y último punto, gran punto, es hacia la nueva era naturista. Esto incluye la pedagogía naturista, feminismo y naturismo, el trato con los animales y la lucha contra la vivisección, las colonias naturistas, el impulso y apoyo al esperanto como medio para facilitar la fraternidad universal y el pacifismo y obsesión de conciencia. Todo esto eran temas del naturismo, o sea, todo esto es el naturismo en esta época. Bien, entonces, el pensamiento social naturista, que no es así, digamos, no es solo uno, sino que ya se verá que son bastantes, varios, pero todos tienen el tronco común, que es el naturismo, es implícito o explícito. Para varias corrientes del naturismo, pues si no se vieron obligados, como el año 34, a manifestarse cuál era su opinión, pues no se decía, se quedaba en pues, la regeneración de la especie y poco más. En cambio, para otras, como los naturistas libertarios, pues eran explícitos desde un principio en su idea de que había que transformar la sociedad capitalista para poder desarrollar plenamente el naturismo, y son, por otra parte, quienes más ideas concretas pues han aportado a todo este movimiento. No solo ellos, evidentemente, pero sí que más ideas a realizar en concreto. Quería así brevemente entrar, en este momento hay 5 corrientes, es el momento histórico, como yo digo, más importante del naturismo, hay 5 corrientes. El vegetarianismo naturista, que en otras épocas se llama de otra manera, no piensen que tiene que ver con el título, que más bien tenía una tendencia así conservadora y que era un movimiento bastante extenso. Luego había el naturismo social, el vegetarianismo social, que tuvo poca incidencia aquí, y este sí que tenía una idea de transformación social. La libre cultura, que sería, digamos, el naturismo ese que hemos visto del 1905, sería, en Alemania se llamaba libre cultura y aquí se adoptó también el mismo nombre, lo que ahora se llama naturismo a secas, y el naturismo libertario. Y luego la antropología, el naturismo libertario, pues ya lo he comentado, la antropología pues era un movimiento también así más bien de tendencia conservadora, populista. Como digo, todo esto es en el plano social. En el plano más de regeneración ya, digamos, individual, pues todos estaban de acuerdo, no había problemas. El problema es a dónde llevaba todo esto. Bien, pues ahora les voy a pasar una serie de diapositivas para no estar todo el rato hablando, en donde para que vean la importancia que tenía el movimiento en esta época. La mayoría son portadas de revistas, pero hay otras, y así me callo un poco también. Naturista es una revista naturista libertaria que se publicó en Carret y que es donde se defendía o se promocionaba principalmente la idea del certamen, que les he comentado antes. Esto es una revista espiritista, de una corriente espiritista naturista, el Cenáculo Progreso del Alma de Barcelona, en donde, como ven, aparte de estar Allan Kardec y Amalia Domingo Soler, pues el primer artículo habla sobre el pan blanco como una especie de lacra de la humanidad, para que vean cómo se juntan las cosas. Generación Consciente es una revista que empezó a publicarse en Alcoy y Alicante, luego continúa en Valencia. Es una revista libertaria que tiene una línea que habla de naturismo. Ciencia Natural es una revista de Madrid, es una revista con más carácter médico, impulsada por el primer médico naturista, que es el doctor Jaramillo Guillén, y por un teósofo al menos muy conocido en esta época, y supongo que también recordado hoy, que era Mario Rosso de Luna. Vida Naturista está aquí por aparecer como un boletín de una sociedad, en este caso de la Sociedad de La Coruña,
que son boletines internos. Todo el resto de publicaciones son publicaciones de difusión amplia. Este es un boletín interno de la Sociedad de La Coruña. Otra revista de esta época, Libre Culturista, publicada en Barcelona. Otra revista de la misma corriente, publicada también en Barcelona. Pentalfa, la revista más difundida en los años 30, más difundida en el sentido de que tenía unas tiradas de miles de ejemplares que estaban editadas en papel cuché y, pues eso, que era de las más conocidas en cuanto a difusión. Esta es la revista Naturo Desnudista, que la confluencia entre el naturismo y la antropología de Nicolás Campo. Natura, que es otra revista libreculturista de Madrid, y es la revista, yo creo, la más profunda de este tipo de la corriente libreculturista. Himnos es de Valencia, también es del Himnos Club, es como portavoz, pero una revista pública del Himnos Club de Valencia, que tenía en la playa del Saler de Valencia, tenían allí un apartado con pinos y así, para tomar el sol. Inicial es una revista, también, esta es una revista naturista libertaria, que es de Barcelona. Estudios es otra revista libertaria, no es que solo haya estas, y que tiene una línea también de estudios naturistas. Helios, y Helios otra vez, es la revista más importante y más emblemática de este movimiento, de esta época. Helios, aparte que se publicó desde 1916 hasta 1939, aunque ella se manifestaba más propia de la corriente naturista vegetariana, tenía la gran digamos, ventaja de que Helios, este es de 1935, la portada de 1935 y otro de 1936, tenía la gran ventaja esta revista que admitía y alentaba a que todas las demás corrientes escribieran en la revista. Era la revista más seria y más, digamos, más reconocida por todos los naturistas en esta época. Esta es una cena naturista de la Asociación Pentalfa de Barcelona. Es una de las 8 mesas que había en esta cena, una cena frugívora, o sea, solo con frutas. Y aquí está el profesor Capo, que es este señor con bigote, el segundo, y luego con su mujer, Ramona Pereira, que es la que está aquí sentada de espaldas a la mesa. Perdón, de espaldas a nosotros. Desnudismo Integral es una obra, un libro, que en 3 meses se vendieron 10.000 ejemplares, y era un libro muy caro, valía 8 pesetas en aquella época, era un libro con desplegables, un montón de ilustraciones, pero un libro carísimo, 8 pesetas era un libro carísimo. Y se vendieron 10.000 ejemplares en 3 meses, del auge que despertó el interés por la libre cultura, y además se editaron 10.000 ejemplares más, y posteriormente 10.000 ejemplares más para distribuir en Sudamérica. O sea que este libro es más fácil de encontrar porque había tantos ejemplares que algunos se ha conservado, por tanto, era más fácil de encontrar, pero digo que de todas maneras es un libro emblemático de esta época. Este libro no participa de la idea de que la desnudez, el estar en estado natural, sea la desnudez sea el estado natural, sino que participa de la idea de que el problema está en el vestidismo. El vestidismo lo definen como el haber transformado una cuestión de tipo climático, hace frío, se arriba uno y ya está, en un problema de tipo moral, y que este es el principal problema. En esta época puede pensarse que había lo que decía la hidrofobia nacional, y es que el agua y el jabón eran como una especie de representación del demonio para muchas personas. Entonces era lo que se llamaba la hidrofobia nacional. El 5º congreso de la corriente naturista vegetariana, de una de las 5 corrientes, esto es Sevilla, 1935, el penúltimo congreso que hicieron un grupo, es una instantánea de un grupo de los asistentes al congreso en 1935. Este es el Partenón naturo-desnudista que tenía este señor Nicolás Campo, con la Asociación Pentalfa Nicolás Campo, en Gavà, una población cercana de Barcelona, en una finca. Alquilaron la finca y allí levantaron lo que él decía el Partenón. Entonces ahora, después de un domingo de sol, se están echando un cubo, un balde de agua fresca para refrescarse, y después pues van a comer lo que comían esos días, que era comida frugívora, o sea, frutas.
Esto es un programa de mano, el envés de un programa de mano de la película Desnudismo. Desnudismo es una película alemana, es un reportaje sobre los campos desnudistas naturistas alemanes, cercanos a Berlín. Y esto se proyectó, como es un programa de mano, no casualmente se proyectó en los circuitos comerciales en 1933. Se estrenó en Barcelona y luego se pasó en todas las poblaciones y pueblos. Concretamente, Carlet era un pueblo bastante pequeño, valenciano en esa época, pero era un núcleo muy importante naturista. Y aparte de proyectar esta película, pues hicieron como bastante más cosas. Esto es un grupo de naturistas que están en un sitio donde no querían estar, pero tampoco los dejaban salir. Y esto es el patio de la Cárcel Modelo de Barcelona en 1933. Entonces, pues varios naturistas siempre pues acababan pasando unas vacaciones a la sombra aquí, y entonces, como era ya una cosa bastante frecuente en aquella época, en 1933, pues ya las sociedades vegetarianas hacían colectas para entrar cajas de naranjas y de frutas a los presos naturistas que estaban dentro. Esto es el congreso, el último congreso vegetariano naturista. Esto es la sala de actos del Ayuntamiento de Santander, por invitación expresa del alcalde. La apertura y la clausura del congreso se hicieron en la sala de actos del Ayuntamiento. También es importante ver los vestidos en todos los momentos, en todas las ilustraciones, pero ver el vestido y los poses para la fotografía, que esto es muy indicativo de, por ejemplo, de qué grupos sociales están representados en cada una de ellas, aunque todo el mundo sea naturista, y eso nadie lo discute en ningún momento. Esto es un grupo de milicianos naturistas de la columna Tierra y Libertad de Manresa, y que están aquí para ver, por ejemplo, pues como decía yo, los cambios de vestimenta y de situación son bastante indicativos, pero sobre todo para poner en evidencia de que con la guerra no se acaba el naturismo. Por ejemplo, hay pocos ejemplos de lo que sucede en el frente, hay más información de lo que sucedía en las asociaciones vegetarianas que estaban aún en la zona republicana, que se decía, pero en el frente también. Por ejemplo, la columna Ceiba, una columna principalmente de libertarios. En el frente del Alfarnate les sirvieron vino como era habitual, se ve en las columnas estas, y ellos en señal de protesta lo cogieron y lo tiraron al suelo. Tenían el vino, hicieron así. Todos a una. Entonces era una protesta porque ellos consideraban que aún en el frente, en las condiciones del frente, pues se tenía que conservar las ideas naturistas para hacer frente pues al frente. Por ejemplo, pues a las enfermedades que podía haber, y que la higiene y todo eso no había que dejarlo porque se estaba allí, ¿no? Esto es un ejemplo. Luego se habilitó un hospital naturista en Alicante para los heridos del frente naturistas. También hubo un sanatorio naturista en Montroig, Tarragona, que en principio era un sanatorio naturista, pero al final acabó pues siendo un lugar de acogida de todos los niños que había desplazados en aquella época, de los que pasaban de una zona a otra y que estaban desplazados y que andaban vagando por las ciudades y los pueblos. Fue un centro de acogida para ellos, un centro naturista, y que dirigía el profesor Capo, y que estaba establecido en una propiedad que le había cedido el sindicato campesino. Bien. Ya pasamos de esta. Y ahora, ya para acabar esta etapa, y en honor a estar a Zaragoza, pues les voy a pasar un poco de información sobre la Zaragoza de esta época, la Zaragoza naturista de esta época. El doctor José Conde Andreu era catedrático de esta facultad, catedrático de anatomía comparada, era un médico naturista más que reconocido de esta época, y ahora se inicia pues todo lo de Zaragoza. Bueno, ya sé. La Zaragoza naturista de los años 20. Poco hay que decir porque ya está más o menos todo aquí puesto, pero Sociedad Vegetariana Naturista, la calle Luna 911, el grupo naturista Helios, que se encontraba, habían pedido permiso al ayuntamiento para reunirse a tomar el sol en la arboleda de Macará, en la orilla del Ebro. Panaderías de pan integral, había el horno La Ibérica, en la calle Cerdán 30. Casas de productos para naturistas, había productos alimenticios Leche Seral,
H. Serao, que también está en Cerdán 30, y luego médicos naturistas había dos, el doctor Desiderio G. Lacaustra, de la Plaza de la Serte, y, como he dicho antes, el doctor José Codendreu, en Paseo María Agustina. Y acabo con la Zaragoza naturista, kioscos de prensa naturista, kiosco de Julián Franco, en la esquina de una plaza, y pensión vegetariana La Unión, dirigida por Tiburcio García, en calle Moreira 3. Esta es la Zaragoza naturista, documentada a 1925, excepto el grupo naturista Helios, que está documentado en 1926. En el grupo naturista Helios, quedó así con un gran auge, querían conseguir permiso del ayuntamiento para levantar unas instalaciones aptas para todas las clases sociales, palabra suya, y para instalar un solarium. El solarium lo llegaron a hacer unos años después y pero ya se acaba la Zaragoza naturista. La tercera etapa, 1940-1970, es mucho más rápida. Esta segunda etapa me he detenido expresamente con ilustraciones y dando explicaciones porque es la etapa con más consistencia de la historia de estos 100 años. Los aspectos más relevantes son, en primer lugar, la represión del naturismo. Pero la represión del naturismo no era por ser vegetariano, que en 1940 ya se publicaba un libro sobre vegetarianismo, sino por masonería, que esto afectó principalmente a los médicos naturistas, que la mayoría eran masones. Entonces, pues hubo una persecución para ellos, algunos se tuvieron que exiliar, como el doctor Alfonso, Eduardo Alfonso. Luego por anarquismo, por ser naturista libertario, y después por desnudez la cuestión de la moral. Estos fueron, digamos, los elementos de la represión. Pasando el tiempo, las primeras asociaciones, porque el movimiento no se ve, pero sigue estando allí. Esto es la característica principal de este movimiento. Como es un movimiento que parte del individuo, pues un movimiento que puede existir con el individuo mismo y que además, si funciona por afinidad con otros individuos, no necesita a veces una manifestación pública, decir, pues mira, aparecen los medios de comunicación, pues muchas veces es necesario. Entonces, este movimiento que sigue existiendo son lo que constituyen, ya si el régimen lo permite, las primeras asociaciones, que son la Peña Vegetariana de Barcelona, fundada en 1951, y la Peña Vegetariana de Madrid, fundada en 1952. Siguiendo ya, además se forman más asociaciones poco a poco, excepto la de Alcoy, que la tenían muy marcada, así como Alcoy de Alicante, que era una de las más conocidas sociedades que había en los años 30, la tenía así como muy en la lista negra, y hasta 1974 no les permitieron asociarse. El primer Congreso Nacional Vegetariano de Valencia, en 1968, es como ya que el movimiento vuelve otra vez ya a existir públicamente, y solo dentro de dos ámbitos, por eso, que es el ámbito puramente curativo o médico y el ámbito pues, nacional católico, tan preocupados por la salud del alma como por la salud del cuerpo. Entonces, a pesar de ello, y como iba diciendo, pues sigue habiendo el movimiento. Una muestra son de que en 1954 un esperantista austriaco se le ocurrió la idea de organizar un grupo, o sea, el esperantismo internacional está organizado en grupos, ya existía el grupo vegetariano, pues de organizar un grupo naturista. Entonces, pues, lo llevó adelante la iniciativa esta, y el grupo que más fue receptivo a esta idea fue el grupo de Barcelona, con Lluís Armadán Marfà, señor que ha fallecido recientemente, y llevaron adelante la idea esta. Entonces, como verán, esto es la revista Naturista Vivo, que significa Vida Naturista, que se publicó en 1961 y esta revista se distribuía aquí. Es una revista que, como ya forma parte del movimiento internacional, sí que entonces ya existe la separación entre naturistas y vegetarianos. Lo único para que en este caso, en el núcleo principal o los núcleos principales que impulsan esto, era vegetariano, pues no hay diferencia. Seguimos en la etapa tercera, 1940-1970, que es el naturismo clandestino. El naturismo clandestino, que es un naturismo también vegetariano igual, pues tiene como principal enemigo a lo largo de los años la contaminación fluvial y el urbanismo salvaje.
porque todo el mundo piensa de que la cuestión es la de tomar el sol es en las playas, en los lagos, en los ríos, en todas partes. Entonces esto es una cuestión general. Cuando empezaron a hacer chalés en todas las esquinas imaginables del territorio, pues estos fueron los principales problemas. Y ríos en que yo cuando era niño me había bañado y que había estas serpientes de agua que tienen que estar en aguas muy puras, como saben ustedes, pues resulta de que ahora en una parte que no hay ni serpientes, ni hay ni peces, ni hay nada, solo hay contaminantes químicos. Por este de ahora ha sido casi el principal enemigo en esta época. También hay que destacar que en los primeros años de la dictadura, cuando salía de excursión, se iba acompañando a la pareja de la Guardia Civil, cuya principal misión era, aparte de estar allí para que nos hablara de política, pues si alguien se le acaba la camisa, pues darle un estacazo. Esta era, digamos, más o menos la función que tenía. Entonces, en esto que decíamos de que el movimiento existe, aunque no aparezca en los medios de comunicación, como se podría decir hoy mismo, pues está el caso de Amics del Sol. Amics del Sol es Amigos del Sol. ¿Qué pasaba en esta época? Pues por lo aquello de lo que podía resonar, lo del sol y tal, que quedaba como un poco pagano, pues Amics de Montserrat, o sea, amigos de la montaña Montserrat. Entonces estos señores han existido o existen durante 100 años, un siglo. Nunca han tenido local social, nunca han tenido ninguna publicación propia, nunca han aparecido como tales. Cuando, por ejemplo, publicaban bastantes cosas, porque también es un grupo que ha promocionado bastante la cultura catalana en relación a la naturaleza, pues cuando publicaban algo, que publicaban folletos muy bonitos, o sea, bien elaborados, pues hacían escote entre ellos y entonces pues lo publicaban y lo distribuían gratuitamente. Entonces, es un ejemplo de lo que es el naturismo. El naturismo existe, aunque no se vea. Y luego, pues otra noticia, en 1950, la revista francesa Biensoe, pues comenta de que, aparte en un apartado de noticias, donde hay noticias de diferentes países, de la situación del naturismo en diferentes países, dice que aquí hubo grupos, en los años 20-30, que esto ya lo sabíamos, pero que seguía habiendo grupos clandestinos. Y cuando digo grupos así clandestinos, pues puede ser tranquilamente en Zamora, que cuando dejó de ser el grupo desaparecía, este grupo que iba al río, pues cuando se contaminó todo y aparecieron los chalés. Pero había grupos hasta en Zamora, digamos, como zonas de interior, ¿no? Como un ejemplo. Bien. Pasamos ya a la cuarta etapa y final. Los aspectos más relevantes de esta etapa 1971-1984. Pues está la recuperación del sentido de transformación social en el naturismo. La sociedad vegetariana de Barcelona pasa en una de sus reuniones, de sus asambleas, pasa a llamarse Sociedad Naturista Vegetariana de Barcelona. Esto es un cambio fundamental porque esto es el año 69. Entonces, en 1973, la sociedad que hace ya este cambio y recupera, digamos, el sentido de transformación social, edita un folleto que se llama ¿Por qué y cómo del naturismo?, en el cual se señala que la ley de especulación y la explotación de una mayoría por una minoría son señaladas como las principales lacras que degeneran a la especie y destruyen la naturaleza. O sea, se recupera el sentido de transformación social. También, en 1973, el boletín interno de esta sociedad, Nueva Época, pasa a revista pública. La Nueva Época, que la llaman así porque la revista se llamaba Nueva Época, que era un nombre así bonito, pues la Nueva Época quería dirigirse al ecologismo. Es decir, bueno, el ecologismo va a una asamblea, a ver cuál es lo siguiente, pues van a una asamblea de Gallecs, del ecologismo catalán en Gallecs, una zona emblemática allí de la lucha ecologista de estos años, y entonces lo que comentan en una editorial de la revista. Es decir, había muchos jóvenes con mucho interés, muchas ganas de luchar por la preservación del medio ambiente, pero no tenían una idea global, una idea, digamos, así firme, y el naturismo lo proponían como tal. Entonces lo que pasa es que el movimiento ecologista incorporó elementos del naturismo, pero creó su propia ideología. Entonces el naturismo quedó con la nueva Federación Naturista Vegetariana Española en 1984, pasó, otra vez la idea de transformación social se quedó un poco aparte, se promocionó por la idea de la regeneración médica, toda esta idea otra vez. Y el ecologismo siguió por su parte. Por ejemplo, la revista Userda, que es un grupo de la época de colectivos ecologistas de Cataluña. Esta revista
pues aparecía desde un artículo, podía coger el sumario, aparecía desde un artículo que hablaba de controles nucleares, a otro lado que hablaba de la cuestión de cómo hacer mermeladas caseras, y todo en esta línea. O sea que el ecologismo se alimentó de una de las corrientes, se alimentó de muchas de las ideas del naturismo. Por eso, en esta época, concretamente, nadie sabía, pues todo lo que acabo de contar sobre los años 20-30, nadie lo sabía, y hasta que el año, y no solo en esta época, hasta el año 2000, que empezaron a publicar todos estos, digamos, estudios sobre esta época, nadie sabía que había existido todo ese movimiento naturista tan, digamos, pleno e interesante en esta época. Entonces, ya en esta época también, en 1978, en la época cuarta etapa, es cuando empieza a aparecer lo que es la división internacional. En general, aunque cada país o cada zona haya seguido su propia evolución, sí que hay una diferencia entre los vegetarianos y los naturistas. Los naturistas son los que van desnudos. Como alguna persona, algún inglés o algún alemán que hablaba con ellos, y dice, yo soy naturista, y me decía, de los que van desnudos, ya sí. Y de los vegetarianos también. Pero esto para ellos va separado. Entonces, a partir de 1978, que se legaliza el Club Català de Naturisme, entre otras asociaciones, ya se legalizan como tales, como asociaciones naturistas, pero naturistas desnudistas, de esta época. Entonces, el descubrimiento del hombre, Martín Sagrera es un sociólogo. Este libro lo realizó en la Biblioteca del Congreso de Washington, cuando era profesor allí en Washington, y había más documentación entonces allí que aquí sobre este tema. Y es cuando estudia la conversión de lo que en el resto de Europa pasó a partir de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, y que aquí nos llegó pues con la democracia, la caída de la dictadura, la democracia. Y es que la idea de transformación social que conlleva el naturismo, desde cualquier óptica, pues pasa a segundo plano, tercero, cuarto, quinto, va desapareciendo con el tiempo, y en el caso del naturismo nudista, pues se habla de un movimiento lúdico, de lo bueno que es tomar el sol, del sol y tal, y del movimiento vegetariano, pues se habla pues de nutrición, por ejemplo, pues casi escasamente de esto. Entonces, esto lo analiza en este libro que se publicó en Rueda Ibérico, París, en 1973, el profesor Martín Sagrera. Como les he dicho, esta etapa se acaba en 1984 con la creación de la Federación Naturista Vegetariana Española, en donde pues se vuelve un poco pues ya a priorizar pues la línea más médica o más de regeneración biológica. Vivir con salud es una de las primeras publicaciones que hubo en los años 50, en 1953. Ya saben que era revista vegetariana, y en este número, ya en los años 70, empieza a hablar también del nudismo, pero es una revista vegetariana. Ajo Blanco es una revista también de la época, entonces sacaba monográficos sobre la vida natural, la vuelta al campo, el movimiento alternativo. Integral, el primer número de Integral, que es una revista también emblemática, en 1978, el primer número, la revista que dio a conocer todos estos temas del naturismo, ecologismo y todo. Es la revista, como yo pienso, más fundamental en esta época, aparte de Ajo Blanco, pero Ajo Blanco era más en monográficos. Integral era dedicado al tema todos los números. Y luego pues llegamos a la etapa actual, la quinta etapa, 1984-2003. Los aspectos más relevantes de esta época es que hay, a partir de los años 80 y principios de los 90, una especie de estancamiento en todo el movimiento, en lo que es el movimiento más público, que son las asociaciones. En lo que respecta al movimiento ya naturista con esta perspectiva internacional de la desnudez, es la revista Todo Naturismo, que se publicó desde Valencia en 1997 y 1999, que es como una ráfaga de aire fresco que actúa como una especie de catalizador. Se crean nuevas asociaciones y todo el mundo, ese naturista, desnudista, aparece públicamente con una nueva energía y con ganas de aparecer públicamente. Entonces, en esta época, en 2003, aparecen dos hechos relevantes para un cambio que comentaré más adelante, que es la legalización de la Asociación Nudista ANUMA, o sea, Asociación de Amigos del Nudismo de Madrid, nudismo, repito, y la legalización de la Unión Vegetariana Española.
Todo naturismo, una portada de todo naturismo. El logotipo de Anuma, el primer número de Vegetus. Y la quinta etapa, y ya, final, solo quedan las conclusiones y se acaba. La quinta etapa, 1984-2003. La concepción social en que se inserta esta etapa. La cuestión, así, aquí hay varios puntos, pero así diciéndolo rápido y deprisa, pues hay que significar que democracia es una cosa, o prácticamente es una definición filosófica, y que democracia burguesa es algo concreto, que es un sistema social. En este caso, pues, no es la democracia, sino la democracia burguesa. Que esto para muchas personas representa como un fin de la historia, que ya no hay ninguna necesidad de ninguna transformación, se certifica la defunción de los movimientos sociales, los sociólogos lo hacen a finales de los años 90, dicen o desaparecen o se integran. Esto es el gran invento que en estos momentos certifican. Y también existe la percepción del Estado pues como Estado salvador. El Estado no resolverá todos los problemas. De lo cual, por la sensación de que, como he dicho, no son necesarias las transformaciones sociales, es evidente, y que lo que conviene es mejorar la posición dentro del marco democrático, ya sea pues, en el aspecto legal o en el aspecto de subvenciones. Para ello, la vía jurídica y la política son los medios más adecuados para conseguir estos fines. Esto, digamos, es un retrato, no es una valoración. Naturvida es una revista naturista vegetariana que se edita en el pueblo naturista Alcunoy, en Tarragona. Es un centro naturista que tiene el nombre de Pueblo Naturista Alcunoy. El Garrofé, que es una revista vegetariana de la Sociedad Pla de Caral, Sociedad Cooperativa Pla de Caral, que antes estaba en Gavà, perdón. Naturisme es una revista del Club Catalán de Naturisme, que he comentado antes, 2004, y que aquí pues hay una vista del pueblo ese naturista Alcunoy, y además pues una de las actividades que se realizan en estos ámbitos pues son las carreras naturistas. Aquí está el pueblo, un cross naturista que se hace en varios lugares, uno de ellos es aquí en el pueblo este y otro en Sopelana, la playa Sopelana en Vizcaya. Y entonces ya pasamos a las conclusiones, que esto va a ser rápido. Las conclusiones. El naturismo prácticamente es que están ya redactadas aquí. El naturismo como movimiento tiene diversas tendencias, a partir de un tronco ideológico común, que es la regeneración física y moral de la especie. El tronco ideológico común es esto, la regeneración física y moral de la especie. El naturismo, segunda conclusión, el naturismo adquiere su dimensión social cuando converge con otras filosofías, la masonería, la teosofía, el espiritismo o el anarquismo. Cuando converge con estas, digamos, filosofías sociales, es cuando adquiere su dimensión social. El naturismo, la siguiente, es difundido con gran amplitud por el anarquismo a través de sus sindicatos, ateneos o grupos. Eso quiere decir que uno de los temas que difundían es el vegetarianismo. No quiere decir que todos fueran vegetarianos, pues que no lo eran, sino que eran los temas que consideraban difundir. Entonces, en lugares donde, como he dicho antes, no había ninguna agrupación naturista, pues se podía estar hablando, hacer charlas sobre el vegetarianismo, porque eran los temas que impulsaban. Conclusiones. Segunda parte, el naturismo es un pensamiento de carácter ético que pretende la transformación social vista desde la regeneración moralista a la revolución social. Desde cualquier perspectiva pretende la transformación social. Pues digo que el movimiento naturista en este aspecto es amplio. La legalización, la próxima conclusión, la siguiente, de V y Anuma representa un corte en esta tradición y un inicio de un movimiento nuevo basado en la defensa de la peculiaridad, es decir, la peculiaridad de ser vegetariano. O sea que el movimiento un poco así histórico, aunque ya ha habido otras organizaciones, por ejemplo ACTAN, que han defendido la DRUD, pero fuera ya de los márgenes del naturismo, estas asociaciones representan ya un corte en esta tradición y el comienzo de un movimiento nuevo y diferente. El naturismo, sin ser el equivalente al ecologismo, ha cedido en las 2 últimas décadas o las 3 últimas décadas, ha cedido su espacio social al ecologismo.
el espacio social que tenía el naturismo en los años 20-30, pues hoy lo tiene el ecologismo en nuestra sociedad. Y como final, pues está una instantánea del primer congreso de la UV en Calpe, Alicante. Y nada más, muchas gracias.